Toma de Mitú, con 150 policías y narcóticos y 50 indios artilleros. Dentro de la operación Marquetalia del Bloque Oriental de las FARC, así se llama la operación, van a participar otra unidad en su lugar. Unidad Rondón, Buen Día para Munos, Romaña Medina, Rodrigo 16, Dionisio Ramírez, Bermúdez 39, Antonio 44, Imperio Ramírez, Hermes I, Fernando Esparta de Sopa. Debería estar coordinado en Colorado. Acá el río está coordinado hasta la pista y de la pista al río. Y sobre esta parte de la Todo el día se combatió y la destrucción fue total de Mitú. Como resultado, 17 compañeros de la policía murieron allí en ese ataque y allí fueron ofrendando su vida al servicio de la patria. Yo también, donde está con ese plomo ahí, aquí sí que estoy. Sí, yo ingresé a la Escuela General Santander el 12 de agosto del año de 1974 y egresé como subteniente el 16 de mayo de 1976. Después la Dirección General de la Policía me destinó a trabajar prácticamente casi en todo el país. Mi primera unidad aquí fue en la ciudad de Bogotá. Posteriormente estuve en Manizales, en Medellín, estuve en Cali, estuve también en La Guajira, en el Magdalena, en Arauca. Fueron los departamentos especialmente donde estuve trabajando, y mi última unidad fue el Departamento de Policía Vaupés, cuya capital es Mitú. Allí fui trasladado el 16 de septiembre del año de 1998. El 17 fue la ceremonia de transmisión de mando y allí estaba la información de un inminente ataque por parte de las FARC, de estos terroristas, a Mitú. Ya se había presentado el 3 de agosto el ataque terrorista en Miraflores, donde fueron asesinados muchos integrantes del Ejército, de la Policía Nacional. Al asumir el mando de esa unidad, inmediatamente recibimos la información, quienes estábamos así haciendo el empalme, que era inminente, y lo manifestaba incluso el mismo gobernador, de un asalto allí a esa población. Por lo tanto, en los días siguientes fue todo un trabajo en el cual se desarrolló diferentes actividades, pero veíamos que hacia la distancia siempre habían explosiones, escuchábamos, por lo tanto, de acuerdo a las informaciones y a los ejercicios que estaba haciendo la misma FARC, presumíamos que en cualquier momento iba a haber un ataque terrorista. Nos aproximamos al 1 de noviembre de 1998 y ya en esa semana anterior las informaciones continuas de que estábamos ya siendo rodeados y que en cualquier momento se iniciaría el ataque. Por supuesto, iniciamos, y como lo hizo el comandante anterior, requerimientos sobre todo de apoyo para que más integrantes de la policía llegaran allí, pero sobre todo para que se desplegara un gran operativo a nivel presidencial con la fuerza pública para contrarrestar y neutralizar ese ataque terrorista. Infortunadamente no ocurrió, sin embargo seguí enviando los informes y los últimos datos se pasaron el sábado, el viernes, en horas de la tarde,
donde se manifestaba en información confidencial que en cualquier momento se iniciaría el ataque. Así ocurrió el sábado con la misma información y ya el día domingo, 1 de junio, a las 5 de la mañana, 4:30, perdón, comenzó el ataque terrorista por 2.000 integrantes de las FARC que con armas no convencionales y especialmente con armamento pesado como eran morteros, rockers, bazucas, también con ametralladoras y lo que era más grave, los cilindros que ellos lanzaban desde rampas donde iban cargados de explosivos plásticos, especialmente de productos incendiarios, pues obviamente fueron destruyendo no solo nuestras instalaciones, sino también las cuadras alrededor de también fueron sacados, después nos enteramos de esa información, más o menos 14 civiles que fueron sindicados de colaborar con la fuerza pública, con la policía, y fueron fusilados, la gran mayoría de ellos allí en la vía pública, cometiendo así los terroristas de las FARC estos graves crímenes contra la humanidad. Básicamente cometieron una masacre. Por supuesto, viene la masacre de los 17 policías, los 14 civiles y después en el apoyo a los 2-3 días que también tengo entendido que murieron 14 integrantes más de la fuerza pública. Hablemos un poco de la fecha que escogió la guerrilla para hacer ese ataque. 1 de noviembre, un día festivo. ¿Cómo estaba la población siendo un día festivo? Sí, el día anterior, el Día de los Niños, 31 de octubre, la policía se integró, como siempre hacía, esas actividades con la comunidad y allí se celebró ese día haciendo diferentes actividades. Incluso en el mismo comando de la policía, allí hicimos un evento especial, pero nuestra policía comunitaria estuvo en lo que fue el polideportivo haciendo eventos y ese día incluso hubo un desfile por el poblado con los niños, carrozas, porque se hizo una actividad de esta naturaleza y allí en una moto de dotación yo hice el recorrido también y nuevamente ingresé a las instalaciones porque había como un sentimiento de que algo podía ocurrir. Y esto no lo he contado, pero me llega a la cabeza esa anécdota que incluso Urias, el segundo de alias el Mono Jojoy, tan pronto después de que soy secuestrado, me dijo, usted se salvó, porque lo vimos y teníamos un francotirador que estaba destinado a matarlo a usted, pero usted nos escapó. Entonces yo creo que esa sensación fue muy pasajera en su momento cuando salí en la moto, hice el recorrido, pero llegué nuevamente al comando y pienso que salvé la vida seguramente de manos de un francotirador. ¿Cuántas horas duró el ataque guerrillero? Comenzó a las 4:30 de la mañana y hasta las 5 de la tarde fue la destrucción del comando y de las instalaciones alrededor. Posteriormente ellos tomaron posición y es donde en el día siguiente o los 2-3 días siguientes atacan a los integrantes de la fuerza pública cuando llegaron a apoyar y sobre todo nuevamente a tomar el control de Mitú, porque en ese momento estaba no solo la población sino los alrededores en manos de los terroristas de las FARC. General, ¿cómo es estar en medio de una situación tan fuerte? ¿Usted vio en algún momento morir a sus compañeros? Sí, es muy difícil y sobre todo porque a medida que van pasando los minutos se van sintiendo las explosiones, los disparos, uno mismo va sintiendo que en cualquier momento uno puede perder la vida,
lo salvan las paredes, lo salva el cielo raso y el estarse moviendo de un lugar a otro. Triste observar nuestros compañeros, más o menos, por ejemplo, 2 casos, para mencionar algunos de ellos, en las primeras horas, es decir, más o menos a las 5:30 de la mañana, ya una hora de combate, que salgo a la parte del frente del comando de la policía, donde estaba una casa siguiente de la fiscalía, y allí observo cómo ya un policía, un compañero, está muerto ahí en la vía, incluso está con el fusil incrustado en su cuerpo. Después vemos cómo en los mismos trincheras ahí caen cilindros y van despedazando a nuestros compañeros. Y en la parte ya final, cuando nos dominan, nos controlan lo que fue la parte del Palacio Arzobispal, que después pasamos a la Fiscalía y que después pasamos a un almacén y después nuevamente ya en horas de la tarde trato de pasar nuevamente al comando de la policía para desde allí defender, pero todo estaba destruido, y encontrar allí a nuestros policiales muertos y algunos de ellos incinerados es una situación muy dura, difícil, y que pues obviamente no se le olvida a uno nunca. Bueno, ¿qué pasa después del ataque guerrillero? ¿En qué momento la guerrilla toma prisioneros o secuestrados a los miembros de la policía? Sí, ya aproximadamente a las 5 de la tarde, cuando viene la parte del ataque final, en ese momento quedé reducido a unas paredes en los baños junto con 4 compañeros, y allí entonces hacia el fondo estaba el teniente Rodríguez metido en un hueco que había y que nosotros lo llamábamos como un sótano, y él allí estaba con 15 hombres, afortunadamente resistiendo, pero él tenía en ese momento pilas y contacto con el avión, y por lo tanto en ese momento, cuando ya estaba la ofensiva final de las FARC, él le insistió al piloto del avión fantasma que estaba sobrevolando en esos momentos que bombardeara el comando de la policía, porque ya íbamos a ser objeto de seguramente de ejecución, o que seguramente algo iba a pasar con nosotros. El avión ametralló la zona y sentimos los disparos. Afortunadamente no nos impactaron, pero en ese momento los integrantes de las FARC ya ingresan a lo que era la parte interna del comando de la policía, y allí nos dicen que salgamos con las manos en alto. Por lo tanto, al estar allí en esa parte de los baños con los 4 compañeros, pues decidimos salir porque ya no había nada más que hacer, y aparte de que ya se habían terminado nuestras municiones. General, ¿qué piensa usted al momento que los sacan de la estación? ¿Piensa usted que los van a matar? Yo creo que desde el mismo inicio del ataque uno piensa que en cualquier momento pierde la vida. Por lo tanto, durante todo el día resistiendo allí, uno piensa en Dios, en la Virgen. Yo siempre lo estaré recordando porque fueron mis protectores y quienes me salvaron la vida, y de ahí en adelante en muchos eventos más que ocurrieron, ellos fueron los que me protegieron. Por lo tanto, era estar encomendado a Dios y la Virgen y que ellos hicieran su voluntad. Por lo tanto, al salir de allí, como último recurso, porque también viene el pensamiento de suicidio, porque ya en la parte final uno piensa en matarse, como pasó con varios compañeros. No, yo me voy a matar, me voy a matar. No, tranquilo, sigamos. Pero ya en ese momento uno va como perdiendo la esperanza de que va a vivir las horas siguientes. Sin embargo, el último recurso, pues salimos a ver qué pasa. Ya no será la pérdida de mi vida por un suicidio, sino ya será por otra persona, y seguramente en algún momento podremos vivir unos segundos o minutos más. Por lo tanto, al salir, pues sí, nos registran. Inmediatamente, alias Urias le dice a otro guerrillero que me intimiden y me lleven hacia donde estaba el teniente Rodríguez en el hueco, y que les dijera que saliera porque si no, allí los iban a quemar. Por lo tanto, ya estaban lanzando gasolina a ese lado porque los iban a incendiar. Allí, pues al estar como rehén, pues le digo a Rodríguez y a los otros que salgan, porque si no, allí van a morir incinerados.
General, después de que los sacan, en ese momento les dicen que los van a secuestrar. No, en ningún momento nos manifestaron que nos iban a secuestrar ni tomar de rehenes, sino que únicamente nos iban dando órdenes de desplazamiento. Por lo tanto, en su momento pensamos que nos iban a ir a fusilar. En ese momento uno va viviendo, son minutos y horas extras hasta que nos llevan al río. Ya nos suben a una embarcación después de transitar bastantes kilómetros ya en horas de la noche y nos desembarcan en otro lugar. Y de ahí en adelante pues uno me preguntaba que qué iba a pasar con nosotros y nunca nos decían nada. Pero en el caso personal era esperando en qué momento nos podían asesinar. Sin embargo, pensaría que como a los 10, 15 días alguien nos dijo que nosotros seríamos objeto especialmente de buscar un canje o intercambio humanitario con el gobierno. ¿Cuánto tiempo duró usted secuestrado? 11 años, 7 meses, 13 días, 19 horas, porque todo se cuenta. ¿Cómo fueron esos 11 años del secuestro? ¿Qué fue lo que más le impactó a usted de estar secuestrado? Allí, muy duro todo el tiempo. En primer lugar, cuando nos amarraron con los cordeles de manos, en el cuello, incluso atrás. Posteriormente, estar allí en la selva en esas condiciones infrahumanas, estar sometidos a esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, a las mismas torturas de irse desplazando en la selva. Posteriormente, cuando crearon las jaulas de concentración similares a las de la Segunda Guerra Mundial, donde estaba la misma madera, las tablas, los alambres de púa, las mallas, y estar allí en unas condiciones de hacinamiento. En el caso personal, muy duro cuando las enfermedades y también de los compañeros, en una oportunidad duré 5 semanas sin poder caminar, se me afectaron las piernas y fue un tiempo supremamente difícil porque aparte de no poder caminar, estaba también con paludismo, con diarrea, entonces fue una situación muy difícil y especialmente que fue en una marcha donde también los guerrilleros les tocó incluso cargarme y allí pensé que en muchas oportunidades me podían asesinar. General, hablemos un poco del trato que le dieron a usted en esas jaulas. ¿En algún momento le hicieron daño psicológico, amenazas psicológicas? Sí, siempre el trato fue cruel, inhumano, degradante, porque fueron las amenazas de muerte durante todos los casi 12 años, durante casi las 24 horas, porque siempre nos insistían en que debíamos cumplir las órdenes. Y aparte de eso, que si se presentaba algún rescate, inmediatamente seríamos fusilados. Siempre los integrantes de la FARC, los terroristas, en los puestos de vigilancia tenían los fusiles cargados y siempre era apuntándonos hacia nosotros con tiro en la recámara que se llama, y en muchas oportunidades a algunos guerrilleros se les fue el disparo y por lo tanto pegaba en el piso donde nosotros estábamos. Por lo tanto siempre fue ese trato inhumano, aparte de las condiciones en que nos tuvieron en esas jaulas de concentración, pero también el mismo suministro de alimentos, de medicamentos que no eran los adecuados. Incluso nosotros también estuvimos desaparecidos porque cuando se termina la zona de distensión del presidente Pastrana y comienza el tiempo, el presidente Uribe, alias el Mono Jojoy, manifestó que mientras el presidente Uribe fuera presidente de Colombia, nosotros no saldríamos de allí. Por lo tanto, nuestras familias durante casi 6 años y medio no tuvieron conocimiento de nuestra situación. Es decir, que no sabían si estábamos vivos o estábamos muertos. Por lo tanto, allí también hubo una desaparición forzada de muchos años de nosotros los secuestrados y rehenes. Que todos los días me estén recordando a los colombianos la situación en que viven los secuestrados, o sea, su doloroso transcurrir y divagar por la selva, su separación de las familias y todas las dificultades. General, ¿en qué momento fue la primera prueba de supervivencia a su familia? Nosotros contamos con la fortuna de que el defensor del pueblo a los 47 días, alias el Mono Jojoy, le permitió ingresar. Por lo tanto, él con su equipo allí tomó fotografías, hizo unos videos y nos permitieron escribir unas notas para nuestras familias. Por lo tanto,
diríamos que en ese momento se dieron a conocer quiénes quedábamos vivos, quiénes estábamos secuestrados y sobre todo quiénes habían muerto, porque infortunadamente cuerpos de algunos policiales no se encontraron e incluso hoy en día continúan como desaparecidos. General, fueron 11 años de secuestro. ¿En qué momento los liberan ustedes o los rescatan, mejor dicho? Sí, fueron 11 años, 7 meses, 13 días y el día 13 de junio del año 2010, que coincide con mi fecha de nacimiento, porque yo nací el 13 de junio, hacia las 11:30 de la mañana, cuando ya nos disponíamos a almorzar, alias Chucho y su compañera ingresaron para llevarnos el almuerzo y en ese momento, más o menos 11:30 de la mañana, está hablando con nosotros para distribuir el almuerzo. Inmediatamente suena un disparo. Inmediatamente alias Chucho dice qué pasó, pero inmediatamente comienzan a sonar cantidad de disparos y explosiones. Por lo tanto, ellos se agacharon y salieron del sitio donde estábamos. Por ese instinto de supervivencia, pues inmediatamente yo me tiro al piso y me voy en rastras buscando protección. Los disparos continúan, los ametrallamientos más las explosiones, y en el caso personal sigo avanzando a rastras allí del sitio donde estaba. Más o menos a la media hora diviso que viene hacia mí alguien con un casco, va a rastras y en ese momento comienzo a levantar la mano y a decir que secuestrado, secuestrado. Allí en ese momento pienso que ya estoy siendo rescatado, que estoy siendo liberado, porque pues la guerrilla no utilizaba cascos, entonces me imagino que es un soldado del ejército. ¿Usted siente que le quitaron la oportunidad de ser padre por todos los años en los que usted estuvo secuestrado? Por supuesto, me quitaron esa oportunidad de ser padre. Afortunadamente mi esposa diría que tomó esa responsabilidad, pero también a mis hijos y a mi esposa les robaron esa oportunidad de tener al esposo, al padre, y las secuelas fueron muy duras, muy difíciles, porque al hablar con ellos posteriormente siempre se nota ese vacío. Es que la sensación sería tratar a un niño ya entrando a su juventud y al regresar ya ser profesionales. Se perdió todo ese tiempo donde esas experiencias y ese disfrutar o el compartir la vida día a día se perdió, y yo creo que no se recupera nunca. Es decir, que fue un tiempo perdido para la familia y para nosotros, y las secuelas, como lo dicen los expertos internacionales, de quienes son objeto de esa toma de rehenes, y por eso es un crimen internacional, porque las secuelas físicas y psíquicas, tanto del secuestrado, rehén y sus familias, quedan de por vida. General, usted vivió la guerra, usted portó el uniforme también para defender a la población, y usted tuvo que aguantar 11 años de guerra. Al día de hoy, ¿usted cree que la guerra vale la pena? Nosotros ingresamos a la Policía Nacional por ese deseo de servirle a la comunidad. Tanto es que todos los que ingresan a la policía les toca pagar semestres, su equipo,
es decir, pagan por prestarle un servicio a la comunidad. El Estado no les paga en esos primeros años. Vea la motivación tan grande que tiene ese policía cuando ingresa a una escuela de formación. Por lo tanto, posteriormente se ve involucrado en estas acciones de desorden del orden público, pero la voluntad que siempre tiene quien ingresa a la policía es prestarle un servicio a la comunidad, a la sociedad, pero es en términos de paz, de convivencia, de armonía, de seguramente servir de intermediario, pero no de vivir una guerra como la que nos tocó afrontar, y en este caso especialmente de Me Too. Alguien decía en una de las máximas que el policía y el soldado siempre reza para que haya paz, porque el primer afectado y que ofrenda la vida en una situación de guerra, pues es el policía y el soldado, y por eso ora siempre el policía y el soldado por la paz. Después de los 11 años de secuestro, las FARC, después del proceso de paz, ¿lo reparó a usted y a su familia después de todos los daños que le hicieron? Se buscaba con la Jurisdicción Especial para la Paz, especialmente diseñaron ese trabajo hablando de verdad, de justicia, de reparación y garantías de no repetición. Y aquí vemos que la verdad fue asesinada. La justicia no existe. La reparación ofendieron permanentemente la dignidad de las víctimas, y tenemos el caso cuando alias Santrich manifestaba el quizás, o después que iba a reparar con escobas y traperos, y en garantías de no repetición quedaron con unas disidencias, con un brazo armado que hasta la fecha de hoy está delinquiendo y ocasionando muchísimas más víctimas en Colombia. Por lo tanto, diría que eso fue una utopía. No hay verdad, no hay justicia, no hay reparación y no hay garantías de no repetición. General, ¿usted se siente orgulloso de haber portado el uniforme de la policía a pesar de todo lo que le sucedió? Por supuesto. Policía un día, policía toda la vida. Y alguien decía también, si volvieran a ser, policía volvería a ser. Porque la policía me lo dio todo. Desde que ingresé a la escuela, oportunidad de viajar, de servir en diferentes partes del país, de integrarme con la sociedad de diferentes clases, porque trabajar aquí en el interior del país, en la parte del eje cafetero, en la costa, en la parte del Pacífico también, en la parte de los llanos, pues toda esa riqueza cultural como que queda muy dentro de uno, incluso estando allá en las condiciones infrahumanas de secuestro y de rehén, la mente repasa todo lo que uno vivió. Y en su momento yo le decía a Dios gracias porque me permitió disfrutar la vida, me permitió conocer mi país, conocer diferentes culturas, estar con mi familia, y por eso hoy en día no tengo sino gratitud para la Policía Nacional, porque todo me lo dio, y como le repito, es un honor ser policía.